Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Pauta Semanal. Participan y conducen Daniela Panicucci, concejala comuna de Punta Arenas, Yanira Lara, ex-seremi de Gobierno, Cristian García, ex-seremi Hacienda y Economía, Mario Esquivel, abogado, y Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex-seremi de Obras Públicas. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis. Buenas tardes a nuestros auditores que nos ven también por televisión y que nos siguen por Facebook Live. Pauta Semanal, como todos los viernes, transmitimos en este espacio de 15 a 16 horas y repetimos el programa el día sábado y el día domingo en este mismo horario. Pauta Semanal es un programa de conversación sobre la contingencia nacional y regional, todo lo acontecido en la semana. Evidentemente que los temas son muchos, así que hay que reducir y seleccionar algunos. Y como todos los viernes, como todos los paneles, ¿cierto? Me acompaña, voy a partir por las damas como siempre, doña Yanira Lara, ¿cómo estás? Bien, Cristian, feliz nuevamente de estar acá acompañándonos y un saludo cordial a toda la gente que nos está escuchando y viendo. Ajá. Bueno, también está don Mario Esquivel. Sí, ¿qué tal? Buen día, Cristian, aquí contento de estar acá, así que esperamos que sea una grata tarde. Ajá. Bueno, y como siempre también Juan Francisco Miranda, desde los flancos del lado de la izquierda mía. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Igual, y quien conduce y les habla, Cristian García. Bueno, hartos temas para... en realidad yo creo que hay una seguidilla de cosas que tienen que ver con un tema principal y el tema de la Araucanía, que nosotros lo habíamos tocado ya la semana anterior, pero también habíamos dicho que el tema no cerraba y de hecho han ocurrido ciertos acontecimientos. De partida, todo lo que se reveló respecto de el extravío, ¿cierto? O más bien la ruptura de las pruebas, esta filmación que hacían los carabineros, ¿cierto? Que tú mismo, Mario, habías señalado de que era muy importante contar sí. Con la... y también tenemos, bueno, la renuncia del intendente, ¿cierto? Y la asunción del nuevo intendente, ¿cierto? Que es Aton, ¿cierto? Sí. Que fue subsecretario de Telecomunicaciones y hoy día se desempeñaba como asesor en La Moneda, entiendo, ¿cierto? En ciberseguridad. Así es. Partimos los flancos con el tema de la destrucción de las imágenes. Sí, claro, yo justamente la semana pasada había mencionado justamente la importancia que había respecto de las cámaras. Uh-huh. Y claro, yo sabía, digamos, que este equipo usaba cámaras porque había visto las fotografías cuando fue puesto en escena hace como 7 meses atrás, este equipo especializado, que ahora dicen que no se llama Comando Jungla, pero sí había, por lo menos se presentó un equipo especializado, por lo menos yo lo vi, me acuerdo, hace 6 meses atrás, y me llamó la atención que tenían cámaras. Entonces yo estaba seguro de que, por lo menos el día viernes, de que si acá había algo clave, eran lo que habían detectado las cámaras. Claro. Y claro, el día sábado, domingo creo que fue, ya el fin de semana, nos enteramos de que habían destruido justamente las tarjetas SD de las cámaras GoPro, que las GoPro HD son unas cámaras que, bueno, todos casi ya conocen las GoPro, que tienen la gracia de que son cámaras de alta movilidad, que tú puedes colocar, digamos, en un casco, una bicicleta, en una moto, una moto, un dron también. Entonces, lamentablemente, el carabinero lo que hizo fue destruir la tarjeta y supuestamente aducen de que fue porque dentro de la tarjeta la habrían usado para temas personales. Es una explicación de cabros chicos, además. Claro, la verdad que sí. Entonces, es lamentable porque eso, obviamente, que al destruir evidencia causa más sospecha respecto a qué es lo que pudo haber ocurrido con... Y lo extraño además que era la única cámara, o sea, como los demás tampoco andaban con cámara. Entonces, era la única cámara que había en ese momento. Sí, entonces es extraño, una sola cámara, es extraño que se haya destruido la evidencia, o sea, evidentemente que esto es un tema comprometedor, pero nadie destruye una evidencia que lo va a salvar, por todo lo contrario. O sea, no, y de hecho, el hecho de destruir material fiscal, porque esa tarjeta es fiscal, la cámara fiscal también, o sea, claramente ahí, o sea, no hay mucha vuelta que darle, o sea, claramente ahí hay una infracción gravísima, que obviamente implica, lo más probable que implique la baja o la destitución. Bueno, de hecho, el ministro Saudi anunció 3 querellas. Una es por efectivamente la destrucción del material, ¿cierto? Obstrucción a la justicia, finalmente. Además, también. ¿Cierto? Otra finalmente también tiene que ver con el robo inicialmente que dio origen a este operativo, ¿cierto? El robo del vehículo, ¿cierto? Y respecto, porque igual hay una cosa que comentar acá, en algún momento también se dudó si realmente existía efectivamente un robo de vehículos. Esto había sido parte de, digamos, una parte de las excusas que se trataron de dar por el incidente, pero finalmente parece que está bastante claro que efectivamente hubo un robo. Sí, eso está claro. Indistintamente que el Ahora, sector... quién haya sido el robo, claro, eso no está claro, pero está claro de que hubo 3 víctimas que eran profesoras, ¿no es cierto? Están los niños también en los vehículos,
Eso es evidente, eso está, eso existe. Si el tema es los encapuchados, los que apuntaron, digamos, a estos profesores, a estas profesoras en realidad, y cuando ellos arrancaron después a Temucuicui. Entonces el tema es saber si es que Catrillanca estaba o no estaba dentro de ese grupo, porque eso tampoco todavía está claro. No hay certeza todavía si Catrillanca estaba o no estaba dentro del... Pero dicen las personas que detuvieron a otro grupo, digamos, y que parte de la inculpación que existe es porque tenían los elementos con los cuales... O sea, machete, ¿cierto? escopeta. Cuchillo, que fue lo que las víctimas decían que tenían, mientras que a Catrillanca no se le encontró nada. Sí, de hecho, inclusive lo que se señala que él fue, cuando fue baleado, también baja en el cuerpo, ¿cierto?, el tractor, y su amigo, este niño de menor de edad, ¿cierto?, dice que después él vio el cadáver de su compañero, ¿cierto?, que le habían sacado la ropa. Entonces igual es como, hay hechos bastante extraños, digamos, en el procedimiento mismo. Sí, está todo muy nebuloso, muy oscuro. Entonces eso hay que dilucidar. Sí, claramente. Sí. Ahora, bueno, se corta el hilo por lo más delgado, ¿cierto? Salen los 4 carabineros de baja, ¿cierto? Se dio de baja también al oficial encargado del operativo, ¿cierto? Y también hay el general de la zona también fue destituido. El jefe de zona, sí. El jefe de zona, ¿cierto? Y esto apuntaba un poco al tema de la acusación constitucional, quizá era para hacer saltar el fusible que tenía que ver, ¿cierto?, con primero atacar. Sí, yo también creo que lo planteé en su oportunidad, de que yo era la idea de que el ministro hubiese salido, el ministro Chadwick. Porque Mayol no tuvo la participación en el despliegue, digamos, claro, porque tu tesis era de que finalmente este operativo de Carabineros, toda la operación, digamos, no particularmente fue muy poco profesional. ¿Sabes que yo discrepo? Sí, Yanira. Concuerdo, por ejemplo, con todo lo que está relacionado con la responsabilidad de Carabineros, todo el proceso que se llevó a cabo de muy mala forma por toda la información que hay. La destitución de los carabineros que corresponden a nivel regional e incluso nacional, pero la salida de un ministro, la salida de un intendente, creo que no corresponde. Tampoco corresponde izar o levantar una bandera con la muerte de Catrillanca por la oposición y enlodar un proceso que es tan sentimental, tan sensible a nivel familiar, y pasarlo a ser algo político y tan expuesto mediáticamente. Es que es un problema político, pues, si de hecho, es que eso no es político. Pero si el despliegue de Carabineros, el abuso de fuerza... Creo que la muerte de una persona no tiene por qué ser una bandera de la oposición, para empezar. Y ya sea el motivo que sea. Todo lo que ha sucedido, que ha sido un error por parte de Carabineros, tremendo, ¿ya? Creo que se tiene que mirar en pos del beneficio de la región de la Araucanía, para que se empiece a trabajar como corresponde, y obviamente ayudar a la familia de Catrillanca y a las 4 personas también que fueron asaltadas, que no se sabe si fue él todavía o fueron otras personas, por intermedio de todo lo que son los derechos humanos. Pero a ambos. La participación por la menos hace años atrás, descartada, cuando quemaron a la familia Luxinger, jamás se usó como una bandera, nunca. No hubo un movimiento, no hubieron paros. Es que tiene una diferencia fundamental ahí, pues, Yanira, porque mira, lo que pasa es que a unos los quemaron vivos, a estos ancianos, sin ningún ningún resquemor, y además, ¿cachai?, la gente que abusó de ellos, que los quemó vivos sin ningún tipo de pudor en ese momento, no dio la cara, y la justicia tampoco se hizo parte, y Michelle Bachelet tampoco. Pero ellos no son agentes del Estado, si la gran diferencia. No, si la gran diferencia es que son agentes del Estado. Es la situación que existe en la Araucanía. No, yo entiendo que eso, pero ahí hay un tema muy sensible, y yo creo que aquí la izquierda se está equivocando, la oposición. Y en ese sentido yo creo que tienen que ser súper mesuradas las palabras y la forma en la cual están enfrentando este problema. Sí, pero hay porque una tanto los mapuches como las personas que no son mapuches no pueden ser violentadas y agredidas de esa forma, ya sea por Carabineros o por los propios mapuches o cualquier persona. Pero hay una diferencia fundamental, porque no tiene que tener
una prioridad o no tiene O sea, que ser mirada con una vara si el agresor es mapuche o si es un chileno o si es un extranjero o es un carabinero? Claro, tiene que ser la ley pareja. No, que no puede ser la misma vara, entiendo el Yanira, por una tema. diferencia fundamental. No puede ser la misma vara por una diferencia fundamental. Y es que cuando los agentes del Estado ejercen la violencia como política del Estado, esa no puede ser indudablemente la misma vara. Y si un Claro, mapuche pero ejerce la violencia aquí- como eso es grupo, condenable. es Es que hay que tener condenable, cuidado ahí. Eso es condenable, pero no tiene el mismo grado de condena No, que lo haga igual un tiene agente que del ser Estado. Hay que condenable tener con la cuidado, misma vara. hay que tener cuidado, hay que ser, Sí. quiero hacer unos alcances. Primera cosa, sí, efectivamente, no es lo mismo cuando es un funcionario del Estado que ejerce la violencia a cuando es un particular. Eso estamos claros. Pero ojo, decir que es una política de Estado, eso ya es otra cosa. ¿Ya? Aquí lo que hubo claramente fue un incidente grave que todavía no sabemos realmente qué sucedió, si fue una vara loca, si Y la oposición está haciendo Entonces, uso de esta bandera. y el tema de la oposición, más Por lo que el menos tema, recibió más de una bala. claro, 25 balas recibió el tractor. Eso. Pero más que el tema de compararlo con el caso Luxinger Macay, en el cual los ancianos murieron quemados, digamos por acción mapuche, en este caso violentista, yo lo compararía con el caso de Catrileo. También. Porque en el caso de Catrileo, ahí también fueron agentes del Estado. Ahí también le pegaron por detrás, también le pegaron en la nuca. Pero ahí nadie pidió la cabeza ni al ministro, ni al intendente de la época, ni tampoco se puso en riesgo la institucionalidad respecto de Bachelet, porque Bachelet es la que estaba a cargo cuando murió Catrileo. Entonces, ¿qué pasa? Si uno compara la reacción que hubo de la ciudadanía, especialmente lo que es, digamos, la centro izquierda respecto de Catrileo, a Catrillanca, no veo por qué es diferente. Y la única diferencia que veo es que en el caso cuando fallece Catrileo es que estaba Bachelet y en Catrillanca es que estaba Sebastián Piñera. Entonces, ese tema a mí Exactamente. me preocupa porque ahí no hay ninguna diferencia, porque efectivamente en ambos casos fueron agentes del Estado, fue carabinero y fue en las mismas circunstancias, en la cabeza y por detrás. Juan Francisco, tú querías también aportar. Sí, mira, yo no quiero entrar en la pelea chica de si este gobierno es más responsable o es más o menos responsable que uno anterior. Porque la verdad, si uno lo mira objetivamente, el método que ha ocupado el Estado para tratar de generar un orden en la Araucanía Por más ha de sido 20 años. responsabilidad, yo diría, de mucho tiempo. Y por lo tanto entrar en este juego de que, porque ahora están reclamando y no reclamaron, la verdad es que no, creo yo, personalmente no aporta mucho al debate de fondo y hacia dónde deberíamos ir, que es buscar una solución. Lo que pasa es que Pero solo sale a la luz pero eso, permíteme- da la diferencia que existe hoy, Está bien, gracias a la oposición. Pero está bien, pero yo diría que le estás dando demasiado mérito a la oposición. Y yo No, creo que hay mérito algo, no. o demasiado protagonismo. Y yo creo que si hay algo bueno, es que hoy día la sociedad está hastiada del abuso de poder, venga de donde venga. Está hastiada del abuso de poder de carabineros que muchas veces, por constitución, tienen el monopolio de las armas. Pero hemos visto en muchos casos que en realidad no tienen mucho el criterio ni la preparación para usar las armas. Está hastiada del abuso también de la gente que hace la violencia, está hastiada de la delincuencia. Entonces, frente a eso, yo diría que el cambio considerable hace 10 años atrás ahora es que además tenemos la posibilidad de tener mayores redes donde hoy día en forma real, en tiempo real, pues está más informado por múltiples canales. Entonces yo lo veo como algo en ese sentido positivo. Lo que aquí ha faltado como solución, y yo creo que ya es tiempo de tomar el tema en serio. Traté de buscar el acuerdo de la primera comisión que tuvo que ver con el tema mapuche y de los pueblos originarios, que fue del año 92 con Elwin presidente, donde se generó un gran acuerdo nacional para ir en busca de resolver los problemas que no se deben reducir al tema material de la pobreza. Si hay más pobreza o no hay más pobreza, si se requiere más plata o menos plata. Era una agenda mucho más abierta que iba desde el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, que lo tienen iba ahora. de muchas, entonces de una agenda de 10 puntos, creo que en más de 20 años se ha avanzado 1,5. Bueno, por eso la Ahí- agenda del presidente Piñera Está bien, de ahora está tiene bien, un mix pero- de está puntos bien, pero para sí, la región de la Araucanía. Lo que estoy hablando, pero si tú lo vas al fondo, pregúntale había un esfuerzo de Moreno y efectivamente se sentó en la mesa y eso es una virtud reconocida, pero lamentablemente una parte del gobierno avanzaba positivamente, pero viene esta otra. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahora? Ir al problema de fondo, y el problema de fondo tiene que ver aquí porque subyacen dos temas. Uno, un pueblo
con toda su cultura, con toda su cosmovisión, y otro pueblo u otra nación, que es la chilena, donde, por ejemplo, en la nación chilena está por constitución que el derecho a la propiedad privada está por sobre el derecho público. Y ahí entramos porque quizás aquí lo que ha faltado es el reconocimiento del Estado de que es hora de ver la posibilidad de tener una constitución donde se reconozca un país plurinacionalista, que eso no significa un ámbito separatista, porque hay que ir a ver legislación comparada en otras partes donde Australia, han tenido, Nueva Zelanda, Canadá. y resulta que son países del primer mundo, no estamos hablando de países Ahora, del tercer mundo. En este gobierno sí se está reconociendo las distintas etnias. Está bien, pero Y te eso quiero ha sido decir público. que ahora, Está por ley también. ahora, Está lo por que ley. ahora lo que se requiere es ir más allá y no quedarnos en la reducción del tema de lo que lamentablemente le pasó a Camilo. Me parece porque fantástico, ahí, pero ojalá que la gente de la pero oposición escúchame, esté escuchando tus pero, palabras. pero lo de Camilo es lamentable, Sí, el abuso de poder, y eso yo creo que hay que condenarlo de donde venga. exactamente. Pero también no hay que confundirse. Y en eso tú pareces confundida porque Cristian lo decía. Se supone que nosotros entregamos el poder elegido democráticamente a Ujú. quien lo ejecuta. Y las fuerzas de orden y seguridad están subordinadas al poder político. Poder civil. Nos guste o no les guste, porque el poder político recae en el soberano, que es el pueblo de Chile. Ese es el orden jerárquico. Y por lo tanto sí tiene responsabilidad, porque para eso son los ministros y subsecretarios, porque ellos están por sobre. Los carabineros comparto no se contigo mandan lo mismo. solos. Puede pero ser que esté por sobre voy a la todo, Constitución. pero hay organizaciones en las Voy cuales a la yo creo con- que a nivel nacional Carabineros podría haber respondido. Está bien, voy a la Constitución. En la Constitución establece que las fuerzas de orden y seguridad están subordinadas Al al poder poder civil. ejecutivo. Y por lo tanto, frente a cualquier mala conducta, es la responsabilidad, eso está en la Constitución. Puede que no te guste, es así. Y por lo tanto, para eso está el gobierno. Y tienen que tomar medidas, y así las ha ido tomando. Y yo celebro que, por ejemplo, hayan pedido la renuncia de forma inmediata a los carabineros que claramente cometieron delitos. Eso me parece fantástico. Me parece, y eso tienen que volver a ser me copiado parece- en otras pero áreas. yo diría que saliendo de esta trinchera política hay que ir al problema de fondo, y el problema de fondo es que si no queremos más Camilos Catrillanca ni Matías Catileo, tenemos que dar el paso político de reconocer que hay una nación que está Eso se mucho ha hecho. antes que nosotros, pero Es que pero yo el creo que no reconocimiento, estás al tanto. pero no, si estoy El al tanto, gobierno pero el de Sebastián reconocimiento Piñera pasa por, sí está pero el reconociendo al pueblo reconocimiento mapuche. pasa no solo por frases de buena crianza, pasa por ejemplo el tema esencial, que es la propiedad de la tierra. Y ahí chocamos con La otra chilenos cosmovisión. que tienen la otra figura, donde este fondo es de mi propiedad, está inscrito en mi conservador de bienes, en el conservador de bienes, y por lo tanto Y ha sido ejerzo mis trabajado derechos. históricamente por su familia, por sus manos. Y corresponde tienes que sea toda de una ellos. nación. Es que ahí entramos en la discusión de Sí. fondo. Tú dices Es que corresponde. Mira, es el problema de la yo creo que cosmovisión. y el estamos problema de desviando la fondo conversación, ese es, porque no, la conversación ese es el problema de inicial fondo. La- es el tema de la muerte de No, para mí no es el Catrillanca. tema de Catrillanca. Para y de mí, cómo la concertación, ¿no es cierto?, No. la oposición lo ha llevado como una bandera y ha usado como políticamente la forma de muerte de un mapuche. no, Pero Eso a mí hay algo que no no, me le gusta, estás dando sí. demasiada, No, le pero- estás dando demasiada hay que tener- importancia Es que- a una parte de la es oposición. la misma importancia, no, yo creo que es que ustedes le también están yo dando diría los que tener medios ojo con el de tema prensa. mapuche. Yo no porque entiendo hay la- una parte- Mario, sí, Mario, por hay favor. que tener cuidado con el tema mapuche porque, a diferencia de todas las etnias del país, la etnia los mapuches tienen mucho más conciencia del tema territorial, el tema de la tierra. Ahora, es un grupo de los mapuches, no todos, quienes están como en contra de integrarse totalmente a la nación chilena, y incluso los familiares del caso de Teodoro Schmidt decían, no, esto no es parte del conflicto chileno-mapuche. O sea, ellos ya hablaban con un tema ideologizado. Por cierto. Entonces, ¿qué pasa? El problema que yo veo acá de Mapuche, que además es tremendamente territorial y lo otro es expansionista. Recordemos las masacres que hubo en Argentina, en Río Negro, con los Auniquenc. Los mapuches se enfrentaron con los Auniquenc, que son acá de Magallanes. Y por eso que para mí, yo tengo súper claro que el tema del Gualmapu, o el tema del mapuche, del territorio mapuche, llega hasta Río Negro en Argentina. Acá en Magallanes, un mapuche tiene tanto derecho ancestral como tú, o como yo, o como tú. Porque acá somos todos inmigrantes, incluyendo a los mapuches. Y eso lo quiero dejar bien en claro. Ya, los únicos acá, pueblos originarios en Magallanes, son los Auniquenc, los Selknam, los Yagán y los Cahuéscar. Entonces acá en Gualmapu, Bueno, pero, no me digan pero, con Gualmapu, que pero en Magallanes. quiero ir al punto de que Entonces, decía ¿por qué lo reitero? Yanira, porque solo- los mapuches son tremendamente territoriales. Solo- Entonces,
el conflicto mapuche en este momento hay que tener cuidado con eso. Ya, pero ahí hay una herramienta que cuando digo que el Estado se tiene que poner aquí pantalón largo. Claro, ¿Y por qué no se lo puso tu presidenta? ¿Ah? ¿Por qué no se lo puso tu yo me- presidenta yo me- en el gobierno yo anterior? me hago del futuro y yo comparto, porque en ese sentido yo comparto lo que hizo el propio Francisco Buenchumilla, siendo ministro siendo intendente de la presidenta Bachelet. Él generó una agenda de trabajo, volvió a sentar a la mesa y no contó con el respaldo ni de la presidenta ni del ministro del Interior, y él dio un paso al costado. Eso está acreditado. Lo que yo digo es que hay que salir de esto. Oye, ¿quién tiene más o menos pergaminos? Si la solución no va a pasar por hacer un balance de quién tiene más o menos culpa en esto. Yo creo que hay que ir en la solución. Y aquí el pantalón largo lo digo porque el Estado tiene herramientas para, por ejemplo, buscar el fin de todo Estado o de todo gobierno, buscar la paz social. Y para eso tiene las herramientas constitucionales para hacerlo. Así como existe la expropiación de un terreno bajo un bien público, que es, por ejemplo, hacer un camino, y eso asegura un beneficio, yo digo que el Estado también, si el tema es territorial, el Estado tiene la facultad para poder expropiar. Sí. ¿Y tú crees justo que una familia que ha trabajado toda la vida en un campo se la expropian, así como en la reforma agraria del 70? Sí, ¿y sabe por qué? No es Cuando justo, está, es que Francisco, escúchame, ¿sabes Es que hay por un qué? bien Porque- social mayor. es que No. ahí voy. Mira, la vez cuando- pasada, no, porque ahí siempre y cuando entramos paguen. después a otro No, camino. claro que ahí sí. Es entramos, que en la ahí unidad entramos popular a otro. no se pagó. No, No, por supuesto que sí. ahí Si lo la expropiación. expropiaron y no se pagó. Pero, por Pero supuesto te que voy a sí. explicar La el expropiación mecanismo. en democracia es con Pero no pago. me voy a ir muy lejos para atrás porque no está en este mundo. Voy a ir al mecanismo hoy día, que una expropiación establece un precio, un mecanismo, un valor, Claro. está por ley, existe ese instrumento Mientras hoy haya día. plata, pago, ni Sí, problema. Exactamente. Entonces digo, está la herramienta. Mira, no hay que irse ¿sabes para qué? atrás. Solo- Y solo fíjate, para- el bien público. Yo no ¿cuál es? concuerdo contigo Solo para ir una cosa, avanzando en pero el- un solo para ir poquito. avanzando en el tema, Una Yanira, cosa solo que para ir yo no- avanzando no, en el déjame tema. terminar una cosa. Yanira, por favor. Hay un tema Solo que para yo ir no lo terminando concuerdo. en el ¿Sabes tema. por qué? Porque si una familia mapuche vendió sus tierras hace 100 años atrás, la vendió. Pero- Entonces después sí. el nieto que la quiere recuperar ya no fue ya, Pero po, si porque esto- los papás pero no si esto es a vendieron. través y de- Tenemos que ir a del comerciales, Estado. si no, No, correcto. tenemos que ir a comerciales. No, pero la costanera fue toda expropiada y construida. Mi viejo me decía, más vale prevenir que lamentar.